Para nosotros es un honor tener a Eduardo Tosti Croce de invitado esta noche como expositor. Él tiene un posgrado de doctor en ciencias biológicas en la Universidad del Studi de Torino. Es actualmente profesor ad honorem del Departamento de Ciencias Básicas de la Universidad de la Frontera, más conocida como UFO en el lenguaje universitario, y ha sido condecorado por la Presidencia de la República de Italia con la Estela de Ordine de la Solidaridad Italiana en grado de caballero por su contribución a la difusión de la lengua y la cultura italiana. Ha explicado, fue presidente, eso no lo teníamos en el currículum, fue past president de la Asociación de Profesionales de Origen Italiano de Valparaíso, y creo que sobran las palabras. El tema es apasionante, como lo dijo Franca, la entomología forense y la investigación criminal. Fue entrevistado hace muy poco por el diario El Mercurio, en la revista del sábado, y creo que tiene una vasta trayectoria en el desarrollo de las relaciones chileno-italianas, así que Eduardo, como dijo Franca, te cobraremos la palabra en el futuro para la presentación. En todo caso, el número de asistentes son número de computadores, así que el número, la audiencia es mucho mayor. Así que adelante, Eduardo, un placer de haberte presentado. Perfecto, gracias, Rodolfo. Bien, efectivamente, la entomología forense, para quienes no lo sepan, la entomología es la ciencia que estudia los insectos, o en el sentido más amplio del término, a los artrópodos. Los artrópodos son los animalitos que tienen patas articuladas, tipo arañas, crustáceos, qué sé yo, pero eso es en el sentido lato del término. En el sentido restringido del término es de los insectos. Y el apellido de forense es porque se usa, es una aplicación del estudio de ciertos insectos, no todos los insectos, sino que aquellos que tienen que, digamos, aportan a la investigación criminal. Ahora, por lo que más son conocidos estos insectos, son los insectos asociados a la descomposición de cadáveres. Así que sobre eso vamos a hablar y vamos a mostrar también algunas imágenes. No muy dramáticas para no asustar demasiado. Bien, comenzamos entonces. ¿Qué es la entomología forense? Entonces bueno, la entomología estudia los insectos en general, pero aquí hay insectos que no tienen que ver con la entomología forense, como las mariposas, por ejemplo. Mariposas no tienen que ver, o saltamontes, que sé yo, tampoco tienen que ver. Pero sí tienen que ver fundamentalmente ciertos tipos de moscas, ciertos tipos de coleópteros, ¿eh? Aquí hay un famoso entomólogo forense que es Martin Hall, que él es británico. ¿En qué ámbitos puede aportar la entomología forense? Obviamente que si hablamos de cadáveres, puede aportar en el llamado intervalo post-mortem, ¿cierto? Es decir, determinar cuánto tiempo lleva de cadáver, un sujeto, cuánto tiempo que lleva, ¿cierto?, muerto, si es que se han trasladado los cuerpos, es decir, hay varias cosas que puede aportar en relación a cadáveres propiamente tal. Lo otro que puede aportar es en los llamados cuidados negligentes o negligencias en general. Por ejemplo, estado de abandono. Aquí se da una situación muy particular y que a lo mejor alguno de ustedes lo ha escuchado alguna vez, que incluso en personas vivas, que están vivas, pero que tienen llagas, que tienen heridas abiertas, por ejemplo, personas que están, ¿cómo se dice?, postrados en cama, a veces están en lugares no muy adecuados de cuidado, y entonces, claro, los insectos esto detectan que hay puertas de entrada, y llegan ahí, colocan sus huevitos, estas moscas, y entonces de repente uno llega a ver a esta persona y encuentra que hay larvas, ¿cierto? Y la persona está viva, no está muerta, y tiene larvas en estas heridas. No hay que asustarse como que estas larvas van a penetrar en el torrente sanguíneo y van a llegar quién sabe dónde. No. Pero sí pueden provocar algunas miasis que se llaman, ¿cierto? La miasis es justamente cuando hay estados larvarios de insectos en un cuerpo vivo.
Las ovejas, por ejemplo, típicamente tienen unos dípteros que se meten acá en las fosas nasales y se alojan acá en la nariz, ¿cierto? Hacen todo su desarrollo y se alimentan de esos líquidos que hay en la zona mucosa nasal, y después sale, finalmente termina su ciclo. Vamos a ver en qué consiste un ciclo. Entonces, los ámbitos pueden ser en distintas cosas, y también en la parte de alimento. A mí me ha tocado hacer aporte en la parte de alimento, justamente con una pizza, una vez una cadena ¿cómo se llama?, de pizza nacional, que no voy a decir su nombre. Una persona le puso una demanda de que la pizza venía con larva. Entonces, la verdad es que ahí hicimos todas las averiguaciones, todas las cosas, y la verdad es que pudimos determinar que eso no era así. Y el muy vivaracho se comió primero toda la pizza, y cuando le quedaba el último pedacito, le tiene que haber echado una larva encima, porque las larvas no resisten el paso por un horno, qué sé yo. O sea, esto para ilustrar que no solamente es de cadáveres, pueden haber aportes en otras áreas. Incluso pueden haber en alimentos guardados, por ejemplo, harinas, ¿cierto?, que están guardadas, que fueron atacadas por cierto tipo de alimentos. También nos tocó una vez hacer una pericia con unos porotos, cuando hubo marea roja en Chiloé. Entonces, de Santiago mandaron unas partidas de poroto, no sé cuántas habrá sido, pero esta partida de porotos llegaron en bolsas plásticas, y resulta que adentro habían porotos que venían contaminadas, ¿cierto?, con unos gorgojos. Entonces ahí también uno tiene que opinar algo, ¿cierto? ¿Cómo llegaron esos gorgojos ahí? ¿Qué pasó? ¿Dónde están las responsabilidades? Así que la entomología forense es usar a los insectos para fines de aportar en una investigación criminal o de algún tipo. No necesariamente crímenes tremendos o qué sé yo, pero la mayoría de las veces sí tiene que ver con hechos de sangre. Eso lamentablemente así es, eso es la verdad, en la mayoría de los casos. Y nos ha tocado hacer ya varias pericias en varios ámbitos de casos de resonancia nacional. La área de la entomología forense, bueno, está la ciencia básica, que es con animalitos. En este caso eran unos ratoncitos. Esto la pongo acá porque esto es una rata, ¿cierto?, de un montaje que hicimos ahí aquí en Temuco, en el 95, y ahí se ve un peorro, por ejemplo. No sé si ubican los peorros, un nombre súper feo. Son estos coleópteros grandotes de unos colores bien brillantes, y que se llaman así porque lanzan un chorro, ¿cierto?, unos gases que tienen mal olor, que es un mecanismo de defensa. Bueno, estos peorros, que son estos coleópteros grandotes, llegan no a comer el cadáver, llegan a comer las huevitos que ponen, ¿cierto?, las moscas. Entonces ahí inmediatamente se nos prenden las luces de que no todo lo que llega a un cadáver llega a comer el cadáver. Muchos llegan a comer a los que primero llegaron a poner su huevito o larva, ¿cierto?, para que coman el cadáver. Entonces son verdaderos depredadores. Se arma todo diríamos, una biocenosis, se dice. Una biocenosis es un conjunto de seres vivos en torno a algo. Uno puede hablar de la biocenosis de la araucaria, ¿cierto?, refiriéndose a todos los insectos que uno puede encontrar asociados a la araucaria, por ejemplo. Aquí uno habla de la biocenosis necrobionte. Biocenosis necrobionte es la biocenosis en relación a un cuerpo que está muerto, ¿cierto?, de un organismo muerto que se va a descomponer. Esto, lejos de tener que darle asco, decir qué cosa más asquerosa, qué sé yo, no, tendríamos que, yo lo digo así en mis charlas divulgativas, todos los días deberíamos agradecer a los descomponedores, y en particular a los insectos, porque imagínense que no existieran, cae muerto, no sé, un animal en alguna parte y ahí quedó el cadáver. En cambio, los insectos son los grandes devoradores de esto, porque también está la macrofauna, ¿cierto? Todos sabemos los buitres, ¿cierto?, animales carroñeros, qué sé yo, de distintos tipos, ya los vamos a ver, pero estos son los que hacen el trabajo más profundo, los que terminan limpiando los huesos, literalmente, y dejan los huesos limpiecitos. Entonces, es una forma de reintegrar todos estos elementos al ecosistema. Si ustedes recuerdan del colegio, los ciclos biogeoquímicos, ¿se acuerdan? Ciclo del carbono, ciclo del nitrógeno, ciclo del fósforo. Son todos estos elementos que forman parte de nuestros cuerpos, que si nadie los come, quedarían ahí como para siempre. Ahora, por supuesto que nosotros como seres humanos tenemos ciertos ritos que son nuestros seres queridos que se nos han adelantado en esto del fallecimiento, los ponemos en un ataúd, por lo tanto eso va dificultando, ¿cierto?, si es que no impidiendo totalmente el acceso de estos organismos. Pero si uno cae muerto o un animal cae muerto en un lugar silvestre, rápidamente es invadido por estos organismos que rápidamente lo comienzan a comer. Ahí vemos, en cambio, un acercamiento, ¿cierto?, sin la jaulita, sin la
la malla de la jaula, y ahí se ven algunas moscas que ya están ahí, ¿cierto? Reunidas, ¿cierto? Pareciera una reunión de moscas, en realidad cada una está poniendo, no se nota ahí, pero con el abdomen están metiendo, son hembras que están colocando sus huevitos ahí. Ya vamos a ver qué tipo de moscas son esas. Ahí estamos con cerditos, esto es más reciente, del año 2012. Yo fui director de un proyecto FONDEF entre el 2011 y el 2014, duró 3 años, y ahí trabajamos con cerditos. Estos cerditos, ahí están unos colegas con los cuales trabajamos esto, y entonces ahí se trabajó con 4 cerdos, los cuales se iban viendo y monitoreando qué es lo que se hacía. Yo trabajé en mi tesis, por ejemplo, en Italia, lo trabajé con ratas, y eso me significó entonces tener una cantidad mucho mayor, y yo podía sacar la rata completa. Acá se trabajó con 4 cerditos y se iba a muestrear qué es lo que uno podía ver. Con la técnica que yo hice, a mucha honra inventada por mí, digamos, ahí yo tomaba el cuerpo completo y eso entonces lo podía, no se me escapaba nada, y podía ver todos los organismos que llegaban en los distintos momentos de esto, del proceso. Porque si no, de esa forma, claro, los dípteros, las larvas de dípteros los puedes capturar, no hay problema, porque no se arrancan, lo que llamamos esos gusanitos, ¿cierto? Los gusanos blanquitos que se mueven como reptando, y que probablemente alguno de ustedes puede haber visto alguna vez un gato muerto, un perro muerto, y de repente uno ve que hay unos gusanitos blancos que se mueven. Bueno, esas son las larvas de las moscas, ¿cierto? Que salieron desde los huevitos y van creciendo ahí. Pero entonces acá nosotros no podíamos, por ejemplo, pillar todo. Habían cosas que se nos arrancaban, y claro, porque nos sacábamos el cerdo completo, se hacía un muestreo nomás. Aquí tenemos fotografía de un caso del año 2014 en que, ¿cierto? Esta persona tiene acá algo que después lo llevamos a un congreso. Nosotros hemos presentado varios trabajos en congreso, hemos publicado en revistas científicas, y este fue un caso que llamó mucho la atención porque esta era una persona ahogada en un tranque de lastre, que se llama, o sea, de esas aguas, acqua piovana se dice en italiano, agua de lluvia, ¿cierto? Acumulada, y ahí estaba esta persona fallecida, ahogada, y tenía ahí esto que parecen como orificios de bala. En realidad no son orificios de bala, son orificios hechos por un coleóptero acuático, que ya vamos a ver más adelante. Así que grábense esta imagen, y estos orificios, y detrás de la oreja tenía también unos surcos, y llamó mucho la atención en el mundo de los entomólogos forenses, porque era la primera vez que se describía que un coleóptero de este tipo podía estar comiendo directamente del cadáver, porque se hablaba que eran depredadores. Y aquí en cambio los vimos como necrófagos propiamente tales, o sea, necrófago que come cadáver, ¿cierto? Directamente. Bueno, aquí de repente aparecen estas noticias, ¿cierto?, de que había gusanos en su herida de una persona que, aquí es lo que le hablaba recién, una persona que estaba viva, ¿cierto?, estaba postrado, y claro, esta persona lo fueron a ver y resulta que esto es noticia publicada en el The Clinic, así que no es algo, digamos, reservado, y esta persona estaba viva, pero con estas larvitas, y eso indica que había un estado de abandono, no se le hacía buen aseo y esas cosas. Entonces, ahí no tiene que ver con un hecho de sangre, sino que un hecho de abandono. Entonces, estos son la parte aplicada. Bueno, si uno piensa en un cadáver, bueno, obviamente que llega la macrofauna, ya sean mamíferos, qué sé yo, un zorro, un coyote, qué sé yo, un oso, pero también llegan aves. Esa es la macrofauna. Esa a nosotros no nos interesa y mayormente no aporta nada. No aporta nada a la investigación. A lo más, si uno ve que hay huesos con ciertos surcos, ahí habría que ver con algún veterinario que pudiera decir si esos surcos corresponden al raspado hecho por los dientes de algún animal. Un perro, por ejemplo, se da mucho, los perros que atacan cadáveres en el campo, se da mucho esto porque hay mucho perro silvestrado. Por lo tanto, llegan jaurías de perros y empiezan a despedazar a estos cuerpos. De repente una persona que se cayó del caballo porque venía medio curado, o le dio un ataque y se murió en el campo, no sé dónde, y pasan varios días. Entonces, lo más frecuente, más que, bueno, en Chile no tenemos osos, ¿cierto? No tenemos coyotes tampoco, pero sí los perros. Los perros atacan y raspan los huesos, entonces dejan, y eso hay que saber interpretarlo, pero no te da mayormente más información, por ejemplo, el intervalo post-mortem, no. Entonces, lo otro que en cambio llega acá y se desarrolla en el cuerpo, porque estos comen y se van, la macrofauna, pero la mesofauna, los insectos, se crían acá. Entonces, la larvita va creciendo allí. Entonces, esa larvita que va chiquitita, más grande, más grande, más grande, eso te va indicando un tiempo, ¿cierto? Porque cuando un cadáver ya pasó la etapa fresca, digamos, de recién fallecido, todos esos parámetros de un cuerpo fresco ya no sirven, ¿cierto? Por ejemplo, la temperatura corporal. Si uno se muere en un momento
y me pilla, no sé, una hora después que me morí, la temperatura va bajando lentamente y sirve, pero ya si me vienen a ver 4 o 5 días después, ya la temperatura no sirve para nada, ¿cierto? Lo mismo la mancha hipostática, porque se acumula la sangre en la parte inferior de donde quedó, si uno quedó botado de espalda, se acumula en la espalda, si uno quedó botado de frente, ¿cierto? Guatita al suelo, digamos, quedan las manchas de sangre fijas en la parte ventral. Entonces las manchas hipostáticas indican también cuánto tiempo lleva muerto, pero eso ya ha pasado algunos días, ya no sirve. Entonces todos esos parámetros, y hay otros más, y ya no sirven. Entonces ahí es donde alguien, ¿cierto?, pensó, y ya hace bastante tiempo, a lo mejor los insectos pueden dar, y efectivamente dan información respecto, por ejemplo, de cuánto tiempo lleva muerto, por supuesto que no con una precisión así al minuto o a la hora, pero te dice, mira, puede llevar 2 días y medio, 3 días, 4 días, o qué sé yo, lleva una semana, y eso lo tienes que cuadrar con lo que son las condiciones ambientales, porque no va a ser lo mismo, evidentemente, en un clima frío que en un clima más templado o caluroso, ¿cierto? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, estos procesos de, ¿cierto?, desde fresco a enfisematoso, que llamamos cuando se hincha el cuerpo, ¿cierto? Se hincha y finalmente se rompe en alguna parte, porque empieza a hincharse en la parte ventral, en la parte intestinal, que es donde tenemos la gran concentración de bacterias, comienzan a liberarse gases, se hincha el cuerpo mucho, se rompe, y ahí empieza la fase liquefacta, que se llama, empiezan a percolar líquidos, hasta que después ya se va llegando a la etapa avanzada, que es la etapa que se llama de reducción esquelética o la fase seca, ¿cierto? Cuando, obviamente que esto es muy distinto que ocurra en Copiapó a que ocurra, ¿cierto?, en Aysén, porque son condiciones climáticas, o en invierno y en verano, o en la cordillera, ¿cierto?, en invierno, o en la cordillera en verano, es diferente. Entonces, por eso que es importante conocer qué fauna necrobionte hay en un país, y en eso estamos, y después les voy a contar algunas cosas más. Nosotros empezamos como a las 9, llevo 15 minutos, así que voy a tratar de ceñirme a los 40 que me dieron. Ahí están los distintos tipos de clima o ambiente, ¿cierto?, a lo largo de Chile, pero, ¿cierto?, obviamente que hay condiciones microclimáticas también. Estas son las condiciones macro, por regiones. Todos sabemos que Chile, siendo tan largo, tiene una variación entre el norte y el sur muy grande, ¿cierto? Y la zona central, que es como una zona mediterránea, de clima de tipo mediterráneo, pero hay también condiciones micro, o sea, uno puede estar en una cierta región, en una cierta época del año, pero pueden haber ciertas condiciones ambientales que afectan para bien o para mal el proceso. ¿Está en sombra o está expuesto? ¿Está en el interior de una casa o está al aire libre? ¿Cierto? ¿La casa era hermética, tenía buenas ventanas, cerraba bien, o era una media agua que se podían entrar insectos por todos lados? ¿Cierto? Entonces todo eso va influyendo. Esta no es de Chile, esta fotografía. ¿Por qué digo que no es de Chile? Porque reconozco acá esto, en italiano lo llaman i becchini, ¿eh? Becchini son, en italiano son los enterradores. De hecho, las personas que trabajan en los cementerios, ¿cierto?, que entierran los cuerpos, ¿cierto?, o los que ponen en los nichos, en realidad ahora todos se ponen en nichos, en italiano se llaman becchino, ¿eh? Becchini, plural, y son los enterradores, y esto me tocó verlos en directo a mí, para mí fue impresionante verlo. En mis ratas, yo puse 30 ratas en el experimento que armé allá cerca de Torino, en La Mandria, en un parque que me facilitaron acceso, y eran unas ratas más o menos como esta, pero de repente cuando voy al día siguiente que hice todo el montaje, veo que hay una rata que se está moviendo, aunque no me lo crean, ¿cierto? Se estaba moviendo, y yo digo, no puede ser, si yo estoy seguro que lo sacrifiqué. Claro, y era un grupo de estos becchini que hacen como una especie de trabajo comunitario, y entre 4, 5, 6 van escarbando por debajo de los microcuerpos, o sea, digamos ratas, lagartijas, cuerpos chicos. Un cuerpo humano no son capaces de enterrar un cuerpo, o de un caballo menos tampoco, pero cuerpos pequeños son capaces de rápidamente enterrarlos, y desaparecen así como que se hunden, y tú lo vas viendo semi hundido, y al día subsiguiente ya desapareció, y está hundido bajo tierra, está enterrado, porque ahí van haciendo como una especie de croqueta con este cuerpo, y entonces ahí pone su huevito la hembra de este coleóptero grandote, ¿cierto? Y así aprovecho contarle un poco de lo que fue mi trabajo de tesis en Torino. Y aquí, claro, ¿por qué hacen eso? Para evitar esto. Porque estas moscas, que son estas que ustedes deben haber visto muchas veces, estas que son de colores brillantes, verde, azul, verde o azules, muy brillantes, que son de la familia Califoridae, estos tienen que colocar directamente en contacto con el cuerpo, y el cuerpo tiene que estar fresco. O sea, comen cadáveres, pero
más o menos como nosotros, que tiene que ser fresco, no una carne descompuesta, digamos, ¿no? Y para eso entonces son los primeros en llegar. Pero si le entierran ese cuerpo, se lo entierran, digamos, y queda cubierto de tierra, entonces estas moscas ya no pueden poner sus huevitos. Entonces esta es una estrategia interesantísima para evitar la competencia. Es como que yo no quiero que me coman mi plato y entonces yo lo escondo. Y así evito la competencia. ¿Ok? Esa es una forma de evitar competencia. Bueno, aquí aparecen otras especies, hay hormigas. Las hormigas no son muy buenos indicadores porque las hormigas están como desde el principio hasta el final del proceso. Entonces, no, uno si ve hormigas no sabe muy bien en qué momento va la cosa. ¿Ok? Pero pueden ser importantes en otro tipo de situación porque las hormigas llegan más que a comer el cadáver, llegan a comer las larvas. Ellas parten, agarran con sus mandíbulas las larvitas de mosca y parten como quien parte con un choripán, ¿cierto? Con un chorizo metido en la boca, parten con estas larvas y se las llevan al hormiguero. Bueno, dentro de la entomología forense hay una diversidad de organismos. Aquí están los dípteros. Dípteros significa que tienen dos alas, dípteros, ¿cierto? Y este tipo de mosca, ¿cierto? La green bottle fly sería esta, la Lucilia sericata, que es ¿cómo se llama? Esta verde que recién le estaba mostrando. Acá hay unos redonditos chiquititos que son los histérides, por ejemplo. De esto también me encontré que son ¿cómo se llaman? Los sílfidos, de estos acá. Estos son americanos, pero en Europa también hay. Aquí también tenemos. De esto también tenemos que son de la misma familia. Estos son interesantes, estas moscas grises, que son de la familia Sarcophagidae. Sarcophagidae, sarco es carne, fagide comer, los que comen carne. Esos nombres medio raros tienen esta etimología de tipo griego-latina, ¿cierto? Estos son los únicos, los sarcophagidae, que ponen larvas. O sea, son vivíparos, no ponen huevo, ponen larvas. Por lo tanto, ponen menos cantidad, ponen una cantidad más reducida. 15, 20 larvas, y eso sería todo lo que aporta una hembra. Los califóridos, ¿cierto? Como estos, pueden poner, los racimos de huevos pueden ser de 150, 200 huevos al tiro, inmediatamente. Por eso que si llegan varias, póngale que lleguen, no sé, 20 moscas, cada una pone 200, o sea, rápidamente tienes miles de larvas que están comiendo este cadáver. Por eso que es muy, muy rápido el trabajo que hacen. Después están estos otros que son los derméstidos, que son los que comen ya el cuerpo seco, los últimos restos, cuando el cuerpo está seco. Por ejemplo, en un cuerpo que caiga en el desierto del norte de Chile, ¿cierto? Se va a secar y va a ser atacado. No, las moscas no llegan. Estas moscas no les interesan los cuerpos secos, no se desgastan poniendo huevos en una carne seca, ¿cierto? Pero sí a esto le gustan. Esto es los cuerpos por ejemplo, los empampados del desierto del norte nuestro, esa gente que se pierde en el desierto, se desorienta, cae, después se le produce deshidratación, mueren, y eso, ¿cierto? Pueden ser atacados por estos derméstidos que les gustan estos cuerpos secos. De hecho, cuando se sacan las famosas momias que hay en el norte de Chile, estas momias de chinchorro y qué sé yo, las llevan a los museos, y si en las cajas de vidrio los museos no son bien herméticas, ahí llegan estos derméstidos, los más chiquititos logran meterse, ¿cierto? Los más chiquititos, y se empiezan a comer esa momia que a lo mejor lleva, no sé, 300, 400 años, está toda pergaminada, ¿cierto? Toda seca, pero a ellos no le hacen asco, a ellos les gusta comer eso. De hecho, hay unos derméstidos chiquititos que atacan las colecciones de insectos. Se comen, ¿cierto? La musculatura de, no sé, una colección de mariposas, ponte tú, y si no la vas revisando y echando el insecticida, a veces se logra meter por unas rendijas pequeñísimas y se comen los restos de esas mariposas o de lo que sea, de un coleóptero, de lo que sea. Los desarman y se comen todas esas proteínas secas que están dentro de estos cuerpos. Ahí están nuestras famosas larvitas, ¿cierto? A ver, me voy a devolver un minuto. Ahí. Esas son necrófagas, ¿cierto? Son ¿cómo se llama? De dípteros. Son estos gusanitos. Entre paréntesis, le voy a dar un dato curioso que yo lo descubrí estando en Italia por una casualidad, absolutamente una casualidad, porque me hice amigo allá de una persona que yo quiero mucho, que él era pescador. Y yo estaba justamente con mi tema de tesis, y esta persona un día me dice, oye, ¿me acompañas? Que voy a ir a pescar el fin de semana y tengo que pasar a comprar Illanin, en Piemonte, en Torino. Illanin, digo, sí, l'esca per l'amo, o sea, el anzuelo, o sea, perdón, ¿cómo se llama?
para atraer al pescadito, porque iba a ir a pescar. Esto se lo cuento como dato anecdótico, ¿no? Y me encuentro que pasamos un negocio que tenían un mueble con unas bandejas, y estas larvitas, digo, pero si esas son 1000 larvas, ¿qué haces con eso? Las uso para poner en el anzuelo y con eso pesco. Y resulta que en ese negocio las tenían con anilina. Entonces estas que ustedes ven aquí al natural, blancas, las tenían azules, verdes, rojas. Entonces los pescadores que son bien fanáticos, deme un poquito de esas rojas, deme 100 gramos de esas azules, y lo vi comprando larvas, que en Chile está prohibido porque no se puede pescar en Chile con larvas vivas, ¿cómo se llama? Se me da la palabra, las larvas no pueden ser organismos vivos, tienen que ser estas que llaman mosca, pero que son, Carnada. la carnada, esa es la palabra que me faltaba, gracias, la carnada. La carnada no puede ser viva, algunos lo hacen, pero en Chile está prohibido, en Italia no. Así que es una cosa muy curiosa, o sea, fue la única vez en mi vida que vi larvas de mosca azules, verdes, rojas, porque le daban anilina y las mantenían en frío, pero no en frío congelado, sino que le bajaban el metabolismo. Entonces quedaban así como en pausa, ¿cierto? Por supuesto que después que te lo llevaba a la casa y la casa estaba calefaccionada, retomaban la actividad y después se empupaban, pasaban a la etapa siguiente y se salían después los adultos. Aquí hay otros, estos son coleópteros, tienen esas placas, ¿cierto?, en los segmentos. Sigamos porque ya estamos en 25 minutos. Entonces, depredadores, estos son otros coleópteros que estos llegan a depredar, ¿cierto? Hay otros que llegan a poner huevos, pinchan las larvas, las pinchan son las mosquitas, o avispitas, son más bien, más que moscas, son avispas, que pinchan estas larvas y le introducen un huevito, y ese huevito comienza a comerse la larva mientras la larva está viva todavía. Es como esas películas de aliens que te meten algo adentro que va comiéndote por dentro y después sale este organismo y por supuesto el que lo hospedó muere. Están inspiradas en estas cosas, de los aliens que se desarrollan dentro del cuerpo de una persona y salen por la boca. Son fantasías que se derivan de esto. De hecho, yo me encontré después se los voy a explicar, que en las pupas había habido de estos parasitoides que se llaman, ¿cierto? Que son estos que ponen estos huevos en eso. Hormigas, estos son oportunistas, a veces llegan arañas, pero eso no aporta mayormente nada. Estos son oportunistas, no sirven como información, no te da mayormente nada. Accidentales, por ejemplo, una polilla. Una polilla no tiene nada que estar haciendo ahí. A pesar de que las polillas, ojo, los estados larvales de las polillas, en estricto rigor, sí son necrófagos. Uno dice, ¿pero por qué? ¿Le habrán comido alguna vez una ropa de lana verdadera, no de lana sintética? Una chaqueta, un abrigo de lana muy querido, y de repente lo van a sacar el invierno siguiente y tiene hoyos. Intarlato se dice en italiano, ¿cierto? Está apolillado. De hecho, nosotros tenemos el término apolillado. Es porque la larva de la polilla, esa come la lana, come el pelo. Está especializada en comer pelo de oveja, o sea, esa es la especialización, come queratina, se alimenta de queratina del pelo de la oveja. Y nosotros lo usamos para hacer ropa, que sea la lana, y se la comieron. No así la lana sintética, obviamente que no. Este es el ciclo vital, ¿cierto? Entonces las larvas que nosotros veíamos recién son estas. Esta es la larva más grande. ¿De dónde sale esta larva? De una anterior que era más chica. Este es el estado 3, este es el estado 2. ¿Y esta de dónde salió? De otra más chica, que era el estado 1. ¿Y este de dónde salió? Del huevito que puso la hembra. Ojo que la hembra, esto le va a dar risa quizá a alguno de ustedes, las hembras en los insectos se aparean una sola vez. Quedan fecundadas, ¿cierto? Y estos huevitos después está desesperada por ponerlos. Es cuando nosotros vemos que nos llega a la casa, oye, entró un moscón en la casa, abre la ventana para que se vaya, ¿cierto? O si no, uno está haciendo un asadito afuera, ahora que viene el tiempo bueno, y de repente uno ve que llegan estas moscas azules o moscas verdes, ¿cierto? Brillantes, llegan a poner huevitos, y son hembras que llegan a poner sus huevitos, ¿cierto? Y cuando es en la tarde, y ustedes ven que la hembra entra, pero desesperada, porque percibe este animal, percibe que se le está acabando el tiempo. Y puede que, porque ¿cuánto vive una hembra adulta? Vive un par de días, 3 días, cuando mucho. Entonces, si ya está fecundada, tiene como horas para poner su carga maravillosa, que es su descendencia. Si no logra ponerla en un lugar adecuado, sencillamente se muere y con ella mueren todos sus huevitos, ¿cierto? Completo. Entonces, ahora hagamos el ciclo completo. La hembra pone los huevitos, sale el primer estado, muda, realiza la muda, segundo estado, muda, sale el tercer estado,
Y cuando alcanza el estado más o menos 18 milímetros, una cosa así, en las moscas más grandes, las moscas de este tipo, las más grandes son así de grandes, ¿cierto? 1,8, 1,9 centímetros o 19 milímetros. Y después pasa el estado de pupa, que a lo mejor alguno de ustedes lo habrá visto, que parecen como unos barrilitos quietos que no se mueven, no caminan, nada, no tienen pata, ninguna cosa. Es el momento en que ocurre la famosa metamorfosis, ¿cierto? Es decir, acá adentro está ocurriendo una revolución en que de lo que era un salchichón reptante, después va a salir, ¿qué va a salir? Un organismo que está formado por 3 segmentos, cabeza, tórax, abdomen, tiene alas y tiene 6 patas. O sea, si llegara un marciano, ¿cierto? Y ve esto, y después ve esto, dice, estos son 2 organismos distintos. Realmente, o sea, entre el estado larvario y el adulto, es un cambio absoluto. No es como ocurre en nosotros, que cuando nace un bebé, ¿cierto? Incluso antes de nacer ya uno lo reconoce, tiene cabeza, las 4 extremidades, el tronco. Nosotros después lo que hacemos es crecer nomás, pero no tenemos una metamorfosis. En vertebrados, metamorfosis uno podría hablar de las ranas, ¿cierto? Los anfibios, los sapos. Ustedes recordarán lo que llamamos los pirigüines, que son los renacuajos, ¿cierto? Que parecen como pescaditos medio redondos con una colita, y después de ahí se deriva el sapo, la rana que tiene 4 patas, qué sé yo. Eso hacen metamorfosis, pero no encerrado dentro de un recipiente. Este recipiente es el exoesqueleto que tenía esta larva que se endurece y se oscurece también, por eso que toma ese color oscuro. En el caso de los coleópteros también es lo mismo cuento. Coloca el huevito, salen, a veces son más de 2 estados, y después finalmente entra en lo que se llama esta ninfa, que esta ninfa a veces la hacen dentro de un espacio de barro, por ejemplo, que me tocó ver, como esos grandotes que le hablé antes, los ibequini, los enterradores, hacen ese proceso que después que las larvas comieron de esta especie de croqueta que les preparó la mamá de bajo tierra, ¿cierto? Ellos logran hacerse un espacio, una especie como de cavidad, una especie de cavidad, un espacio dentro del barro, ¿ya? Y ahí se hacen este proceso de metamorfosis. No es que se encapsulen dentro de su exoesqueleto, como podría ser usar este exoesqueleto acá, no. Y después sale el adulto propiamente tal. Eso se llaman los insectos que son holometábolos. Holometábolos significa que tienen metamorfosis completa, ¿ya? En cambio, los grillos, por ejemplo, los saltamontes, eso no. Del huevito sale un grillito chico, y después este grillito va creciendo, va mudando, va creciendo, ¿ya? Más o menos como lo hacemos nosotros, solamente que tienen que hacer muda, porque el exoesqueleto no les permite crecer, así que tienen que soltarse de ese exoesqueleto, como lo hace un crustáceo también, una jaiba, tiene que mudar, porque si no, el exoesqueleto no te deja crecer. ¿Ok? Llevamos 30 minutos según mi cuenta en este momento, así que vamos a apurar un poquito el tranco. Estos son los estudios de tipo ecológico, donde aquí se ve fresco, efisematoso, liquefacto, seco. Entonces aquí se ve califóride, muside, sílfide, son los distintos tipos de familia. ¿En qué momento del proceso uno las puede encontrar? Unas están más hacia el comienzo, otros están más hacia el final. Por ejemplo, acá, derméstide, eso que les gustan los cuerpos secos, lo encuentran acá. Nunca van a encontrar derméstido al comienzo, por ejemplo. ¿Ok? Sigamos. Ahí está la Lucilia sericata, esto lo vamos a ir mostrando rápido, que estas deben haberla visto muchas veces ustedes. Son estas moscas verdes que uno dice, ¡ay, qué asco, esta mosca verde! Agradezcámosle a los descomponedores que nos permiten reciclar todo este material que, fíjense que lo que no se recicla por la naturaleza, como son los plásticos, ¿cierto? ¿Qué pasa con ellos? Ahí quedan. Por eso que cuando los vertederos llegan los plásticos, si no aprendemos a reciclar, ¿cierto? A separar cada cosa, los metales, los vidrios, ¿cierto? Los distintos tipos de plástico, para que industrialmente se reprocesen y los mandamos alegremente a la naturaleza, para no decir irresponsablemente a la naturaleza, esos quedan ahí, no hay ninguna mosca, no hay un hongo, no hay una bacteria que le interese comer plástico, ¿cierto? Las Plumavit, estos envases de Plumavit o estos embalajes de Plumavit, un desastre, eso no los come nadie. Ahí tenemos, esta es la sarcófaga, esta es la que pone larvas, esta no es ovípara, esta es ovípara, esta es larvípara o vivípara se dice también. Entonces, bueno, esta es la famosa mosca doméstica, la mosca que uno encuentra muchas veces dentro de las casas, que vuelan así como dibujando unos cuadrados o unos polígonos, uno ve que va volando y ¡tic! Gira como en ángulo brusco. ¿Se han fijado en eso?
Esas son las moscas domésticas normalmente. Fánidae, estos son otro tipo de mosca que tiene una larva muy característica, que tienen como unos cachitos que se permite reconocer bastante fácil. Piofílidae, estos son, aquí seguramente a alguno de ustedes le va a resultar conocido los piofílidae. ¿Por qué los piofílidae? Dice yo, nada que ver, no los conozco. ¿Han visto esos quesos que tienen unas larvitas blancas que caminan en el queso? Y los que son fanáticos de quesos, ¿cierto? En italiano se dice un buon gustaio, ¿cierto? Un sibarita de quesos. Les gustan los quesos maduros, esos quesos ¿cómo se llama? Con hongos, ¿cierto? Con penicillium, esos que tienen esas como manchas, como incrustaciones verdes, esos son hongos. Pero hay otros que tienen larvitas que se mueven y hay gente que le gusta esos quesos y dice, no, yo me lo como con larvita y todo. Bueno, sepan que esa larvita, la Piófila casei, esa no solamente ataca los quesos, esa ataca a los cadáveres que se han caseificados, es decir, que han pasado por un proceso en que, por ejemplo, que han estado bajo el agua y después el agua se va y el cuerpo ha quedado entonces en un estado diferente. Es un cuerpo que está como macerado, ha tenido un proceso diferente porque mientras estuvo bajo el agua los insectos no lo atacaron, pero cuando después se va el agua, ahora está en una condición ese cuerpo que a los califóridos no les gusta. Entonces hay especializados, moscas especializadas que atacan ese tipo de cuerpo, ¿ya? Esta es la famosa hermetia que se está usando mucho para procesamiento, ¿cierto? La mosca soldado se está usando para procesamiento de materiales en plantas que producen compost. Y después estas larvas sirven como alimento para pollos, por ejemplo. Tírenle así, si ustedes sacaran, supongamos, con guante y todo lo que quieran, o con una cucharita, sacaran esas larvas que ustedes ven que se crían ahí y se las tiran a unos pollitos que andan por ahí, una gallina en el campo, pero la gallina para ellos es un caramelo, pues son larvitas, se las comen, pero felices. Entonces los insectos son una gran fuente de alimento y muy buenas proteínas para otros organismos. Estos fórides son muy especiales, los fórides son muy, muy chiquititos y son capaces de introducirse por rendijas, por lugares, por ejemplo, un cuerpo que está bajo tierra puede ser atacado por fórides. Un ataúd de madera que ya no está cerrando la esquina muy bien y queda en una fisura, por ahí se puede meter y si no está bien sellado la parte interior del ataúd, podría ser que llegue hasta el cuerpo. Por eso que hasta las llaman de coffin fly en inglés. Los moscas fly de los ataúdes, coffin fly, ¿cierto? ¿Ok? Coleóptero, bueno, estos estafilíneos hay muchísimos, ¿cierto? Este es uno bastante conocido que tenemos aquí en Chile, que es el Creófilo maxilosus. Esos son depredadores, tanto las larvas como los adultos. Este es el derméstide que ya les hablé antes. Ahí están unos clérides, que son otra familia. Estos son coleópteros, ¿cierto? Los sílfidos de estos normalmente están encontrándose. De hecho, ayer me llegaron unas muestras de acá de Temuco, pues sí, seguimos recibiendo en el laboratorio de entomología forense que yo tengo en la UFRO, sigo recibiendo esta muestra. Me venía justamente un Oxelitron lineatocolle, justamente esta especie, de un caso de acá de Temuco. Trógide, esto también le gusta seco. Y aquí aparece este que es nadador. Este también lo deben conocer ustedes, o coleópteros parecidos a este. ¿Se han fijado de repente que en las piscinas, cuando uno tiene piscina o va a la casa de alguien con piscina o va a un centro de evento que tiene piscina, y de repente uno ve que en la piscina andan unos bichitos negros que nadan muy rápido, ¿no? Y van y vienen muy rápido. Esos son coleópteros acuáticos, hay 3 familias de eso, y estos son justamente el Rantus, es el que nosotros encontramos en esa fotografía que les mostré antes, de ese señor que tenía como 2 orificios acá y se veían los Rantus adentro comiendo del cuerpo. Entonces, pueden haber entonces, de hecho nosotros lo describimos, y hasta donde sabemos es la primera descripción que hay de Rantus necrófagos, pues siempre se tenían los ditícidos como insectos depredadores. No necrófagos en el sentido estricto del término. Bueno, los necrófilos, que son estos que llegan a ovideponer, ¿cierto? Que son parasitoides, que ponen sus huevitos dentro de las larvas, y así. Ahora, en la entomología aplicada, ¿cierto? Yo no sé cómo se saca esta cosa de arriba, porque hay todo un logo. Bueno, aquí yo no alcanzo a leer el título de esta diapositiva, dice entomología en el efecto judicial. No alcanzo a leerlo porque me lo tapa el rótulo del Zoom. Bueno, no importa. Desarrollo del informe pericial. La integración de la información criminalística dispone antecedentes
biológico, evidencia entomológica y condiciones ambientales y microambientales. Entonces, todo eso es lo que hay que integrar al desarrollar un informe pericial. Cuando nosotros nos piden un informe pericial, no es solamente identificar qué bicho es el que llegó, esta larva, de qué mosca es, sino que además ir a los estudios que hay del ciclo vital, si es que los hay, de las moscas que son cosmopolitas, normalmente hay, ¿cierto? Que es la relación entre la temperatura ambiental y cómo va creciendo esta larva. Porque evidentemente si la temperatura es baja, se demora más. Si la temperatura es más alta, es más rápido. Puede demorarse muy poco en llegar al tercer estado y después en pupar y listo. Pero si la temperatura es baja, va a ser más lento. Entonces, también hay moscas de verano y moscas de invierno. Por ejemplo, esa que les mostraba recién de la verde, ¿cierto? La Lucilia sericata, esa es más que nada de verano. Eso no significa que no pueden haber de las moscas azules, ¿cierto? Eso que son las calíforas. Esas son más bien de invierno, ¿cierto? Pero pueden de repente pasar hacia época de primavera. En este momento, por ejemplo, en primavera, ustedes en la zona central, en un cuerpo podrían encontrar una mezcla entre calíforas y lucilia. Podría haber una mezcla perfectamente. Se superponen en el ámbito temporal. Así que ahí tenemos estos elementos de información criminalística, lo que puede aportar, y todos estos elementos, ¿cierto? Antecedentes complementarios, estado tanatológico del cuerpo. Nosotros normalmente no vamos al sitio del suceso donde se encontró, pero sí pedimos que nos manden toda la información fotográfica, fotografías buenas, de buena calidad, para tener noción de todo el entorno, cómo era ese lugar. Porque nos llegan muestras de La Serena, ¿cierto? De Arica, de Mocho Pericia, de Valparaíso, de Santiago también. Me ha tocado ir a juicios orales a tener que exponer estas cosas en relación al caso concreto, ¿cierto? Y de hecho les vamos a mostrar ahora, estas son las cosas que hay que hacer: identificar la especie, los antecedentes taxonómicos, biológicos, ¿cierto? Las cosas ambientales, hay que integrar y discutir. Nosotros trabajamos de a dos. Yo tengo un joven colega con el cual hemos trabajado esta experiencia en conjunto. Ahora él fue contratado por la PDI porque estamos, aleluya, ¿cierto?, llegando al punto en que espero luego, antes de fin de año, entregar todo este registro que tenemos, que llamamos el RENEF, que lo tenemos en el Laboratorio de Entomología Forense, entregarlo a la PDI y que ahí se siga desarrollando, ¿cierto? Entonces yo ya, digamos que me puedo morir tranquilo porque queda instalado donde tiene que estar, que en el Laboratorio de Criminalística y de una de las policías, ¿cierto? En este caso la Policía de Investigaciones, y de un nivel muy bueno porque él, igual que yo, tiene posgrado y todo. Así que estamos muy contentos, ¿ya? Y él partió ahora en junio recién lo contrataron y se está organizando la unidad de entomología forense. Eso es la pasadita. Así que por eso que cuando se dice discutir, uno dice discutir con quién. Lo hemos trabajado, toda esta pericia la hemos trabajado en conjunto. Solamente las primeras me tocó hacerla a mí solo, ¿eh? Que no tuve oportunidad de discutirlo, pero sí es muy útil tener con quién enfrentar esto e ir discutiendo los elementos que van apareciendo. ¿Ok? Bien, responder las consultas, porque normalmente los fiscales mandan una lista de preguntas, ¿cierto? Dicen, nos interesa saber esto, normalmente intervalos post-mortem, si el cuerpo fue trasladado, y cualquier otra información que usted considere oportuna para poder incorporar. Y aquí les voy a hablar del caso que yo digo siempre, que este caso de Panguipulli es el que a mí me resucitó. ¿Por qué me resucitó, dirán ustedes? Porque yo cuando llegué a Chile en el año 87 con esto, y fui a los servicios médicos legales, la verdad es que no me pescaron mucho, más bien me miraron como medio raro. Pues yo le dije, me interesaría poder colectar, cuando les lleguen cuerpos que están, los que ustedes llaman putrefactos, poder muestrear qué tipo de larvas llegan y todo. En los servicios médicos legales me miraron raro, como decir, este gallo será medio psicópata, antes, ¿sabes? ¿Para qué querrá estas cosas? Yo, por más que lo expliqué, no. De hecho, en los servicios médicos legales lo primero que hacen cuando llegan los putrefactos es pasarle la duchita, ¿cierto? Ese mango con agua, los lavan y se van todas las larvas por el resumidero. Ahora ya saben que existimos nosotros y que estamos con esta onda, pero para ellos era un cacho recibirlo, digámoslo bien vulgarmente, era un problema recibir estos cuerpos por esta presencia de estas larvas y todo. ¿Por qué digo que este caso me resucitó? Porque en un momento me llamaron de la CRIM de acá de Temuco, y era un año que estaban dándose vuelta con esta situación. Desde Valdivia, ¿cierto?, de la región de Los Ríos actualmente, ¿cierto?, en Panguipulli habían mandado una vez y ahora había llegado por segunda vez una zapatilla, esto es una fotografía acercada de una
de una planta de una zapatilla de varón, en que aparecían estas pupas, o puparios en realidad ya secos, metidos entre medio de los surcos de la zapatilla. Y le había pedido desde Valdivia, ¿cierto?, un oficial, de apellido italiano también, que a ver si podían aportar algo con eso. Entonces me llamaron y me dijeron, oye, supimos que usted se dedica a esto, qué sé yo. Primero se dieron la vuelta por Santiago, por supuesto, porque cuando le dijeron, busquen a alguien que puede interpretar esto. Y entonces de Santiago, del Museo de Historia Natural, le dijeron, oye, pero si en Temuco mismo es donde está la única persona que se dedica a esto de nivel universitario en Chile. Entonces me llamaron y me dijeron, ¿le podemos llevar? No, no, yo voy para allá. Así que ahí se estableció y ahí yo resucité, porque yo prácticamente este tema como que no tenía salida en Chile. Nadie le interesaba. Aparte de hacer los trabajos digamos, de tipo básico, pero en la parte aplicada no había nada. Entonces, claro, apenas vi esto, dije, bueno, esto es evidente que esta persona estuvo caminando, no vi ninguna fotografía, de hecho, fotografía no se la habían mandado todavía, para nada. Dije, esta persona caminó en un suelo artificial donde estaba lleno de pupas. Y me quedaron mirando la crimen, ¿cierto? La persona, la colega con la que después nos hicimos muy amigos, ella es bioquímico, y digo, pero ¿cómo puede saber eso? Porque uno no anda por la vida pisando así grandes cantidades de pupas. Si hay muchas pupas es porque algo se descompuso, y si las pupas no desaparecieron es porque las larvas no se pudieron enterrar. Por lo tanto, el suelo tiene que ser un suelo artificial. No le puedo creer. Me dijo que usted puede, a ver, voy a pedir la fotografía para ver el sitio del suceso. Ok, pídala. Y eso era. Y de hecho, esta fotografía, cuando el fotógrafo que va al sitio del suceso ve esto, ¿cierto? Él no se da cuenta, pero el suelo, si ustedes se fijan, acá si pudiéramos ampliarlo, ¿cierto? Ese suelo está lleno de esas cositas negras que parecen como más chico que el cuesco de una aceituna, digamos, como la mitad de un cuesco de una aceituna. Esas son pupas. Son pupas, y claro, cuando esta persona, y por eso que se llama el parricidio de Panguipulli, ahí está el nombre, parricidio, el hijo iba a ver, ¿cierto?, cómo iba la madre, porque parece que él había, de hecho las sospechas estaban todas en el hijo, y él había dado muerte a su madre y le había dejado unas piezas atrás de la casa, qué sé yo, en arriba de una cama, la había tapado con un poco de tierra y la había envuelto con unas mallas de estas, o era un cubrecama, una malla Rachel, no sé qué es lo que era. Y claro, las larvas, ¿qué es lo que hacen? Una vez que alcanzan su tercer estado, migran, caen al suelo, las pobres siguen migrando tratando de enterrarse, porque quieren enterrarse. Si lo único que quieren las larvas es esconderse, si no se la van a comer. Entonces, bueno, cayó del suelo y caminan un rato hasta que decís, ya basta, yo me tengo que empupar acá nomás. Y se empupan donde lo pilló nomás. Le dio la energía para llegar hasta ahí nomás. Entonces se empupan en el suelo. Entonces, si nadie las pisa, ok, y no llega nadie a comérsela, entonces, ok, en algún momento se va a abrir esa pupa y sale el adulto. Ok, ok, estamos listos. Pero si no, si entra alguien con zapatillas, y tú al pisarlas suenan como cuando uno aplasta estos bolsas plásticas, como que, o no, más que es como que uno pisara ¿cómo se llama? Este barquillo. Imagínense que uno está pisando, o galletas como de estas galletas oblea, que ustedes pisaran, y se suena como un crujido, ¿cierto? El cabro este que entró y no le dio asunto a eso. O sea, este crujidera, bueno, no me interesa. Bueno, las zapatillas que estaban en la pieza de él son las que tenían todas estas pupas. Por supuesto que se murieron esas pupas al aplastarlas, se mueren, ¿cierto? Pero queda el pupario seco ahí, y este hombre fue tan insistente que lo mandó hasta el año siguiente. Este es el último, el segundo caso que nos tocó del Cerro Ramadita, que coincidió con el tema del año que hubo ese mega incendio, ¿cierto? El año 2014. Yo venía llegando de Francia, que había ido a Lille a presentar dos temas al Congreso de Entomología Forense de la EAFE de Europa, y justo, ¿cierto?, está este incendio en Valparaíso. Me acuerdo que estaba en Pudahuel y se veía este incendio gigantesco, y de repente en la radio escucho que en una casa se encontraron unos cuerpos. Al principio se pensó que habían muerto por el incendio. No, la verdad es que nada hay que ver. El incendio llegó hasta el frente de esta quebrada. Esta era la casita, ¿cierto?, una casita muy humilde de uno de los cerros de Valparaíso, el Cerro Ramadita, y el incendio llegó hasta la parte del frente, digamos, no alcanzó a tocarla. Pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que, ¿cierto?, en un momento desaparecieron unas personas, y bueno, cuando después de la investigación policial lograron llegar al domicilio, y eso fue gracias a que una de las víctimas, lamentablemente,
¿cierto? Fue una niña de 12 años, y entonces fueron a preguntar al colegio, la PDI, y en la PDI, ahí conocieron a una compañera. La compañera dijo, yo sé dónde está viviendo ella ahora, los puedo llevar. Entonces la PDI llegó hasta esta casa y vio que estaban con las ventanas abiertas, ¿cierto? Entonces se acercaron a mirar, y mirando de adentro vieron que habían estas excavaciones. O sea, alguien había excavado dentro de la casa para pasar al cerro subyacente a la casa, porque la casa ahí forma como una especie de triángulo, ¿cierto? Entre que está la horizontalidad de la casa y la curvatura o la pendiente del cerro. Entonces alguien había destapado, ¿cierto?, el piso, y había tratado de enterrar, pero la verdad es que los cerros de Valparaíso están tan duros ya, porque están tan erosionados, que no hay un suelo orgánico blandito, así que excavó un poco y después no pudo más. Entonces ahí, ¿cierto?, trató de ocultar estos cuerpos como pudo. Y ahí están los dos cuerpos, ¿cierto?, que se ven envueltos y tapados con tierra, que es la tierra que logró sacar del cerro. ¿Ok? Bueno, este caso también, y aquí esta fotografía es muy buena porque es un acercamiento de una de las víctimas, que fue la mamá estaba vestida, la niña estaba desnuda, lamentablemente. No hubo agresión sexual, por si acaso, pero sí el tipo agredió a las dos y las mató a las dos, madre e hija. Y bueno, estas son justamente los fóridos, esos chiquititos, esos que son capaces de escarbar y llegar. Entonces, ya estaban tapados con tierra, ¿cierto? Pero estas son las pupas, o sea, las larvas lograron llegar hasta el cuerpo, se alimentaron del cuerpo y después se empuparon, y se empuparon ya saliendo, se empuparon sobre esta especie de colcha con la cual amarró con alambre el cuerpo de esta mujer, lamentablemente. Entonces aquí está la evidencia de uno de los cuerpos, el cuerpo que estaba desnudo, la evidencia que se encontró en el otro cuerpo. Afortunadamente, la PDI muestreó por separado, entonces nos llegaron los frascos por separado. Esto es lo que se encontró en este cuerpo, que tenía el que estaba desnudo. Estas son las que se levantó en el cuerpo que estaba vestido. Y bueno, no los voy a marear pero estas especies que se encontraron y la condición en que se encontraron nos pudieron permitir establecer muy claramente el intervalo post-mortem. En el caso anterior de Panguipulli no se estableció intervalo post-mortem. Lo que se quería hacer ahí era, como llaman en la policía, posicionar al sospechoso en el lugar de los hechos. Entonces, diciendo, sí, esas zapatillas tienen que haber estado pisando ese suelo donde estaba lleno de pupares, ahí posicionamos al sospechoso, que después finalmente confesó, ¿ya? En este caso es totalmente distinto. Aquí lo que se estableció fue el intervalo post-mortem y se hizo, ¿cierto?, incluyendo las condiciones térmicas exteriores, qué sé yo. Los puparios megacelia pudieron terminar el ciclo vital, eso es muy importante, y de megacelia están las curvas de crecimiento, así que pudimos establecer, ¿cierto? Aquí les voy a mostrar las curvas de crecimiento. No, en esta no aparece la curva de crecimiento, pero sí aparece el calendario, con los colores, ¿cierto?, cuando fue la última señal de vida de una de las víctimas, que fue una llamada telefónica de una de las víctimas. Después el 14 fue que subió un video a Facebook, la chiquilla, la niña, fue la última señal de vida y después nunca más se supo de ella, ¿cierto? Hubo una recepción en Carabinero acá, o sea, pasaron varios días, si ustedes se fijan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 días, recepción de denuncia en Carabinero, pasaron 12 días, eso es muchísimo, ¿ya? Carabinero dejó pasar 1, 2, 3, 4, 5, pasaron un montón hasta que comienza la investigación de la PDI acá. O sea, si ustedes consideran, desde el día 14, ¿cierto?, de este mes, creo que fue marzo, me parece, hasta el día 14, pasó un mes completo hasta que la PDI toma esto, y ¿cuántos son? 3, 4, 5, 6, como en 8 días, el día 25 es el día del hallazgo, ¿ya? Entonces ahí nosotros reconstruimos hacia atrás y decimos ¿cierto? Por ejemplo, lo que está en amarillo dice, esto es lo que me aporta el intervalo post-mortem mínimo de Calífora vicina, que me dice que habría muerto acá, ¿cierto? Pero, sin embargo, el intervalo post-mortem mínimo de Megacelia scalaris me dice que había sido acá, o sea, mucho más atrás, ¿cierto? Y eso me acerca mucho, de acá me acerca 2, 3, 4, me acerca al último día, ¿cierto? Hay 4 días de diferencia solamente. Podría ser que haya muerto en la noche, ponte tú, que rápidamente empezó a hacer los trabajos de enterramiento,
no hubo un ataque inmediato, a lo mejor llegaron a ponerlo, ¿cierto?, a las 24 horas las moscas, porque si las envuelve de inmediato y las tapa con tierra, se demora un poco más en llegar el ataque. Entonces, con eso nosotros, ¿qué es lo que establecimos? No fue la hora en que mató a las personas, porque no se puede establecer con tanta precisión, pero sí nos dice que en esa fecha por lo menos, y eso significa que él estaba en ese periodo, porque él negaba, el sospechoso decía, no, yo no sabía que eso estaba ahí porque yo en ese periodo no estuve, o sea, yo estuve en el periodo anterior. Entonces, con esto nosotros logramos decir, no, él dormía y vivía en esa casa sabiendo que al lado estaban estos cuerpos envueltos que él mismo había matado, digamos, estas personas que él había matado. Le muestro solamente esos dos, me demoré un poco más, me demoré 50 o 55 minutos, pero era como lo mínimo que podía demorarme. Entonces, uy, que hay harta gente. Antes de las preguntas, ¿Sí? les voy a pedir que me permitan saludar a mi hermana, que no la veo hace mucho tiempo. Ella vive en Santiago, yo vivo aquí en Temuco. Así que ahí está Armida, conocida como Dida, mi hermana. Ahí está, no sé si la ven, Armida Tosto. Sí, Es mi hermana. está bien. Encantado. Muy bien. Aquí veo a varios alumnos que recién nos saludamos, Alexia, ¿cierto? Gisela, que son alumnos míos, Alex Miralle por acá abajo, Cecilia Corradini también son alumnos míos, Julie también, pero bueno, Carlos Briñoli, ya les dije al comienzo, somos muy amigos, pero hay otras personas que aparecen que no los había visto, y los saludo todos con mucho afecto y quedo disponible para preguntas. Yo quisiera agradecerte, Eduardo, porque en el ámbito de la salud es muy interesante y muy importante lo que tú dices, sobre todo en un tema tan sensible, cuando ha habido muertes que no se han aclarado y que la gente no sabe bien qué pasó. Ya la muerte de un ser querido es terrible, entonces yo te felicito por realmente este aporte importante y te agradezco porque creo que tu trabajo ayuda y colabora a poder entender muchas cosas y como yo soy del ámbito de la salud también, creo que es importante cuando fallece alguien y hago especial mención a que nos toca mucho en pacientes postrados o en pacientes en situación de calle de abandono, estas larvas que conviven con estas personas vivas es realmente impactante. Yo recuerdo en la posta central, uno de mis primeros pacientes fue recibido estas personas de calle que les llamábamos príncipes, y el médico me dice, cúralo a ver cómo está, y me quedé literal con una pierna en la mano. O sea, ya estaba necrosada toda esa pierna. Y cuando sacamos los vendajes, bueno, yo era interna, casi muero. Entonces, es muy interesante y yo quiero agradecerte el aporte que significa el estudio que tú haces. Muchas gracias, muy interesante. Me siento muy halagado, muchísimas gracias. Usted es médico, ¿cierto? No, yo soy enfermera universitaria. Enfermero universitario, perfecto. Muchísimas gracias. Y efectivamente así. Por ejemplo, tú me podrás corregir. Coca dice ahí, no sé tu nombre, me permito decirte Coca. Ana María Martino. Ana María Martino, encantado Ana María. Entonces, tú me podrás decir si está bien o no. No sé si te alcanzaste a ver el uso de estas botas de yeso para los fracturados que eran yeso fijo, digamos, que te decía, mira, la va a tener que usar, no sé, un mes porque la fractura fue complicada. Y de repente, ¿qué pasaba? Que la gente le dejaba la picazón dentro de la pierna y le decía a la mamá o a la abuelita, préstame un palillo para rascarme un rato porque no doy más, ¿cierto? Porque esa bota de yeso, especialmente si era en verano, te producía una picazón tremenda, y al meterse el palillo, rompían la piel. Sí. Y al romper la piel se producía una apertura. Sí. Entonces, eso inmediatamente lo huelen. Los dípteros, no lo dije en la pasada, pero lo agrego ahora, tienen un sistema olfatorio que ustedes ni siquiera se lo imaginan. O sea, piensen en la persona, un amigo, no sé, alguien que tenga un buen olfato y multiplíquenlo, pero por millones. Los insectos tienen un sistema olfatorio espectacular. Entonces, en algún momento puede, ¿cierto? Y a veces eran estas sarcófagas, que de alguna manera percibían, oye, parece que allá adentro hay algo que se puede ir a comer, y ponían sus larvitas en la orillita de arriba, ¿cierto? A lo mejor era verano, estaba tomando sol, no se dio ni cuenta, se quedó dormida la persona, y estas larvitas entran y dicen, sí, pues aquí encontramos comida, y empiezan a comer de ahí. Ok, y la persona siente que le presiona, pero ya en un par de días me sacan la bota de yeso. Por favor, Ana María, cuéntanos si alguna vez te tocó ver apertura de yeso y que salieran larvas de adentro. ¿Te tocó ver o no? Sí, me tocó. Y el olor, además, que no te explico. O sea,
no solo o sea, era temperatura, humedad y la erosión de la piel. Los propios saprófitos nuestros, o sea, los que tenemos sobre la epidermis, no solo esos ingresan, sino que efectivamente, y yo ahora entiendo y te agradezco después de tantos años, yo tengo 42 años de profesión, de poder dividir, o sea, saber cómo se llaman. Para nosotros eran estas mosquitas, pero eran larvas. No, Eran larvas, sí, claro. nosotros vimos realmente No, porque se ven. el adulto nunca va a entrar. No. El adulto coloca sus huevitos y ya les decía antes, las hembras se cruzan una vez y después que hicieron su postura, se mueren. De Sí. hecho, por ejemplo, un cadáver que está dentro de un espacio cerrado, y eso se lo explico todas las veces a los policías, vayan a las ventanas, por ejemplo, si el cuerpo está con larvas, qué sé yo, vayan a las ventanas y miren en la orilla de la ventana, porque la hembra después que puso su huevito, quedó tan agotada que lo último que hace es ir a la fuente de luz, a la ventana, y ahí trata de raspar la ventana hasta que cae muerta. Entonces en la orilla de la ventana ustedes van a encontrar los adultos muertos. Y eso a nosotros nos sirve mucho, esto yo le digo a los policías. Eso recoléctenlo porque eso nos indica qué adultos andaban ahí. ¿Cierto? Porque es cierto que nosotros podemos reconocer e identificar las larvas, siempre que las larvas sean ya de segundo o tercer estado. De primer estado es re difícil poder reconocerlas por la morfología, es muy difícil, porque tienen elementos muy, muy chiquititos. Y los huevitos peor todavía. Entonces, si imagínate que de lo que colectan, dice, mira, lo recogimos, todas las moscas muertas se las recogimos todas, y vemos que son pura Lucilia sericata, por ejemplo, yo diría, oye, lo único que llegó a ese cuerpo fueron Lucilia sericata. Y si veo huevo, bueno, serán huevos de Lucilia sericata, es lo más probable. Si no lo puedo identificar directamente el huevo, que los huevos miden 1 milímetro, ese es el tamaño de un huevo. Obviamente que las moscas que son más chicas son más chicos que 1 milímetro, son medio milímetro, qué sé yo, son muy pequeñitas. Así que, bueno, te agradezco el testimonio, efectivamente así es. Ahora, obviamente que para el profesional de la salud que ve ese espectáculo es terrible, también el olor y qué sé yo, la persona que ve que de su pierna están saliendo toda esta cantidad ¿cómo se llama?, de larvas, es terrible, pero la buena noticia es que normalmente se quedan comiendo en la parte superficial, no es que penetren a la musculatura y se vayan por el torrente sanguíneo y te terminen en el corazón o en el cerebro, no, para nada, no hacen eso, no hacen eso. ¿Ok? Así que la otra posibilidad es que bueno, los orificios naturales del cuerpo son las zonas de colocación de huevos normales, que no les quise poner fotografía porque son un poco impactantes, ver cierto acá los racimitos de huevos o larvas que están entrando y saliendo de la boca, bastante, quien no está acostumbrado le puede molestar, digamos. Entonces, pero esos son los orificios naturales. Ahora, si hay orificios artificiales, orificios de bala, orificios de cuchillo, cortopunzante, son nuevas puertas de entrada, tal como el palillito que le permitía rascarse la pierna a la persona, en el fondo fue un instrumento cortopunzante o punzante que fue rompiendo la piel, digamos, y facilitó eso. Ahora, las llagas que ocurren en las personas que están postradas, ¿cierto? Las famosas escaras que se llaman, las famosas escaras, Alto cultivo. Exactamente. Entonces, porque les raspa la rodilla, tienen, especialmente personas muy ancianas, ya tienen la piel bastante delicada, el solo hecho de rozar con la sábana les va rompiendo, quizás a ustedes, a algunos les tocó verlo en un ser querido, como nos tocó a nosotros verlo, con nuestro padre, lamentablemente, y claro, hay que estar muy atento porque esas son puertas de entrada, que si uno se descuida, está la ventana abierta, la enfermera fue a tomar café, qué sé yo, en ese rato llega una mosca y listo. Entonces, es bien importante, un tema que no se ha abordado todavía y que en algún momento espero que se pueda hacer, es que los servicios médicos legales tengan mayor cuidado en las salas de autopsia, porque de repente para que se ventile la sala de autopsia abren las ventanas, manejan la puerta abierta y de repente lo llamaron por teléfono y el cuerpo está ahí encima de la mesa de autopsia, ¿cierto? Y van a llamar por teléfono, qué sé yo, o en que se demore en llegar el médico legal. En ese rato pueden llegar a colocar huevos, ¿cierto? Si está el acceso, y entonces eso puede perturbar la información, porque si yo tengo que ir a muestrear al servicio médico legal, como nos ha tocado, y uno ve de repente este servicio médico legal, todas las ventanas abiertas, todas las puertas abiertas, o sea, la colonización sigue mientras está el cuerpo en el servicio médico legal. Entonces, y a veces podría ser muy importante porque
si uno encuentra larvas pequeñas, por ejemplo, uno dice, bueno, estas larvas, a ver, ¿cuándo llegó el cuerpo? Llegó hace 2 días. ¿Y dónde estuvo? Bueno, las cámaras de frío estaban ocupadas, así que estuvo un rato, estuvo como un par de horas en el pasillo ahí arriba de una... Bueno, ese rato fue colonizado por todos lados. Entonces, y eso puede perturbar la interpretación, porque entonces yo digo, esas larvas a lo mejor son de 2 días atrás cuando estaba aquí en el servicio médico legal, así que hay que tener mucho cuidado. Bien, preguntas. Como ven, el tema a uno lo apasiona, así que si ustedes me tiran miguita, yo pico al tiro, como se dice. Así que, preguntas. Eduardo, yo soy María Rosa Guisoni. Te conocí hace muchos años en Temuco o en Capitán Pastene. Ah, ¿ya? Yo soy la presidente de la Dante Alighieri de Santiago. Ah, mira qué bien. Sí. Mira, quería hacerte una consulta. Yo veo muchas películas policiales. ¿Ya? Y quería hacerte la consulta. En Italia, ¿cómo está la investigación sobre esto? Bueno, muy bueno. ¿Cómo funcionan? Muy bien. ¿Cómo funciona la sea, policía con esto? O sea, yo he tenido contacto con algunos de ellos a través de los congresos y allá lo que llaman la policía científica. La ¿Sí? policía científica es lo que equivale a nuestra la CRIM de la Policía de Investigación o la BOCAR de Carabineros. Es decir, donde están los laboratorios, la parte más biológica o química, ¿cierto? Donde se hacen los análisis, se hacen los peritajes Sí. balísticos. Todo eso es lo que llaman la policía científica, lo que acá se llama la CRIM, ¿cierto? Los laboratorios de criminalística, la BOCAR y la CRIM de la Policía de Investigación. Entonces, no es que yo tenga un conocimiento de todas las policías, de todas las regiones, cómo estarán. No, lejos de mí, pero sí con algunos tuve interacción y me parece que están un poco más avanzados. Bueno, de partida hay digamos, tienen programas de posgrado, por ejemplo, en Palermo había, pero esto apareció mucho después que yo estudié en Italia, estudié en Torino, en ese tiempo no había todavía, pero hace ya algunos años atrás partió un máster, un magíster de, era no de entomología forense, pero sí era de criminalística, ¿cierto? Que como posgrado universitario, y eso se hacía en Palermo, en Sicilia, y bueno, ahí hay mucho elemento, ustedes saben que en Italia hay, lamentablemente, como también existen en otros países, no es exclusividad de Italia, por favor, cuando dice, Italia, la mafia, que sí, calma, está la mafia rusa, no es que uno quiera ser, digamos, ¿cómo se dice?, campanilista en italiano, ¿no? Como defender sus propios orígenes, pero esto de las mafias se asocia mucho con Italia, porque efectivamente está la mafia o Cosa Nostra, que es de Sicilia, está la 'Ndrangheta, que es la de Calabria, ¿cierto? La Sacra Corona Unita, que es de otro lado, y está la otra, ¿cómo se llama? La de Puglia también, ¿no? Pero que ahora ya no están asociados a ciertas regiones. En este momento, por ejemplo, la 'Ndrangheta, su centro de operaciones está en Milán en este momento, ya no está en Calabria, y tiene ramificaciones con sucursales en Alemania, en Estados Unidos, en todos lados. Pero también existen las mafias, ustedes ven, aquí en Chile están llegando los carteles mexicanos, que están llegando, ya llegaron a Chile. Entonces, esto lo digo como a la pasadita, que nosotros como de origen italiano, digamos, sí, es una realidad, pero no es exclusiva de Italia. Hasta Japón, país súper... Pero la investigación está buena, está avanzada. Sí, claro, pero yo no soy quien para decir, como ponerle una nota. Yo diría que sí, del momento que uno ve, por ejemplo, en congresos de entomología forense, ve a policías exponiendo. Eso es muy indicador, eso sí. Y, por ejemplo, la gendarmería francesa tiene mucha gente que expone en los congresos. Claro. Y acá, en Chile, cuando se hacen reuniones y cosas, normalmente no presentan trabajo científico. De hecho, ese caso de Panguipulli se dio la casualidad que justo una persona que estaba haciendo tesis en Torino y había encontrado mi tesis, ¿cierto?, en Torino, me llamó, ¿cierto?, me ubicó a mí acá en Chile y establecimos contacto, Paola se llama ella, y en un momento me dice, oye, ¿tú sabes que hay un congreso aquí en Italia, en Bari, ahora el 2006? Porque esto fue a fines del 2005. ¡Ah, qué interesante! En abril del 2006. Y nosotros habíamos recién hecho yo había hecho este aporte desinteresado por el caso de Panguipulli. Entonces dije, oye, sí, pues yo podría presentar este tema. Ya, pues me dijo, ningún problema. Yo veo al tiro a ver si te pueden recibir el trabajo porque estamos medio
pasado de la fecha, qué sé yo, y finalmente me lo aceptaron. Y así que partimos para allá a exponer esto y viajamos por separado, pero nos encontramos ya con esta colega bioquímica, que ahora me reconecté con ella después de muchos años. Ella está viviendo en Punta Arenas, y presentamos este tema de Panguipulli ya en Bari, y ahí conocí la EAFE, la Asociación de Entomología Forense Europea, European EAFE, Association of Forensic Entomology, EAFE. Y bueno, ahí conocí estas personas que trabajan en la policía, ¿cierto? Y algunos de ellos expusieron. La mayoría eran investigadores de universidad, obviamente, pero ahí conocí, por ejemplo, gente que era de la policía francesa, que eran funcionarios de la policía. Y acá, alguien tiene prendido el micrófono. Entonces, ¿cómo se llama? Las policías, llamémoslo así, ese roce de congresos, ¿cierto? Ir a presentar, ¿cierto? Como policía, ir a presentar en un congreso que la mayoría son investigadores universitarios. En Chile todavía estamos atrasados en eso. En Europa nos llevan ventaja, en Estados Unidos también. Quería saber, sí. ¿Ok? No sé si con eso contesto tu pregunta, María Rosa. Sí, gracias. Ok, prego. Más preguntas, consultas. Alguna vez, mi nombre es Pablo Ahumada, alguna vez vi un programa en que un científico cultivaba larvas de moscas, no tengo idea de qué tipo de mosca, para aplicarlas en las heridas, que me parece que eran de origen diabético o algo así. Y estas larvitas se comían la parte muerta de la piel y eso ayudaba a la curación. Exactamente. Muy bien, te agradezco ese aporte que yo creo que lo va a apreciar Ana María. Efectivamente, y aquí se da un tema que cada pregunta o cada tema abre más y más ventanas. Lo que tú planteas es un tema muy, muy importante y no es tan moderno, ¿eh? El uso de larvas para limpiar heridas, ¿cierto? Es algo que se usaba antes del advenimiento de los antibióticos. Cuando llegan los antibióticos con Alexander Fleming, todos sabemos la historia de Fleming, ¿cierto? Entonces se dejó de lado esto. Ah, no, ya olvidémonos las larvas, era muy impactante a una persona si tú tienes una escara que te digan, oye, pero dime un permiso, te vamos a poner unas larvas para que te limpien la herida. Yo te veo que te andan paseando sobre esa llaga, puede ser muy impactante. Entonces, no, olvidémonos las larvas, usemos los antibióticos. Pero con los antibióticos, y aquí me puede ayudar Ana María, ¿cierto? Aparece el tema de que empiezan a desarrollarse resistencia a los antibióticos, ¿ya? Y ustedes me van a perdonar, pero yo no puedo evitar de hacer el alcance de qué es lo que está ocurriendo con el uso de las vacunas durante una pandemia, que es la aparición de las variantes. Y eso se ha dicho, se ha planteado y todos siguen adelante como si nada. Entonces, el uso de medicamentos, en este caso los antibióticos, empezó a crear cepas resistentes. De hecho, las personas que trabajan en espacios de salud público como los hospitales, lo saben muy bien. Y para peor, en los centros, los hospitales, si te agarras una infección intrahospitalaria, normalmente son más complicadas, porque son las bacterias que han resistido a distintos tipos de antibióticos. Entonces, mira lo que son las vueltas de la vida, nos damos una vuelta completa, y uno dice, oye, le aplicamos eritromicina, le aplicamos esto, le aplicamos lo otro. No funciona, sigue la infección. Si es una infección localizada, ahora si es una infección interna es otra cosa, pero si es una infección localizada, no sé, de la piel, no sé, en la cara, por ejemplo, qué sé yo, entonces lo único que va a quedar, y alguien se acordó de estas larvas, y dijo, oye, pero si antes se usaban estas larvas, y entonces efectivamente ahora se ha regresado después de toda esta vuelta que nos dimos con los antibióticos, que han salido varias generaciones de antibióticos reemplazando los anteriores. Pensemos que cuando Alexander Fleming descubrió la penicilina, bastaba un poquito de penicilina y listo, que mataba casi todas las bacterias. Y la clave está en la palabra casi. Cuando tú no las matas todas, esa que no murió, ¿por qué no murió? Porque trae una modificación que hace que sea resistente. Ah, ok, la próxima vez voy a aumentar la dosis y aumentan la cantidad. Ahora, si entre medio se empiezan a usar los antibióticos malamente, no recetados por un médico, no con una
posología y una duración adecuada. Uno se la toma un par de días, ya se me quitó la cuestión. Uno está dejando que sobrevivan las más resistentes. Por eso que hace, corrígeme Ana María si me equivoco, hace unos 15 años atrás, se legisló en Chile que ya los antibióticos no se pueden vender sin receta médica. Dime cuánto tiempo más o menos. Sí, más o menos como 15, 16 años. Más o menos. Sí, yo me acuerdo que yo estaba aquí ejerciendo en la UFRO y cuando yo les hablaba de evolución, y la evolución significa adaptación, de repente aparece esta noticia de que ahora ya no se pueden vender los antibióticos, ¿cierto? De manera libre como se vendían antes, porque la gente se autorrecetaba. Oye, ¿qué usaste para tal infección? Sé tal cosa y en 2 días se me quitó. Ah, ya, yo compro lo mismo. Y la gente se autorrecetaba y las farmacias, con tal de vender, vendían así nomás. Se tuvieron que poner muy estrictos, ¿cierto? Pero en el intertanto pasaron décadas en que se vendió libremente, por lo tanto, se generaron muchas variantes, como se habla ahora del virus, o cepas, como se hablaba para las bacterias, resistentes. Entonces, cuando ya no hay a qué recurrir, alguien se acordó de estas larvas. Así que mira con tu pregunta de lo que me obligaste a hablar, ¿cierto? De que no están totalmente eliminadas y claro, los cultivos que se hacen, las crianzas que se hacen de estas larvas se hacen en condiciones asépticas, o sea, en condiciones absolutamente limpias, higiénicas, se les da de comer a estas moscas, ¿cierto? Con estas larvitas y estas larvitas se sacan, están limpias, ¿cierto? Y esas se usan para llevarlas a los pacientes a ver si puede limpiar esa escara o esa herida que está tan porfiada y que no le hacen efecto los antibióticos. Así que estupenda tu pregunta, muy buena. Así que no sé, pues si con eso contesto tu pregunta, ¿quién fue Sí, que preguntó? súper bien. Yo recuerdo que en ese programa, Sí, perdón, ahí aparece Franca, ¿cómo es tu nombre? mi nombre es Pablo Ahumada. Él es mi esposo. Yo Tu soy esposo, ya, ingeniero, no encantado. tengo nada que ver con Encantado, Pablo. medicina. Yo también soy ingeniero. Ah, correcto, ya, ok. Pero muy interesante el tema. Yo me acuerdo que en ese programa, obviamente, los pacientes en un principio, esto que le pusieran larvas, como que les chocaba un poco, Sí, claro. pero después decían que al par de días no se siente nada, no tiene ningún efecto y se sentía pues. muy bien. Lo que pasa es que, a ver, se los voy a explicar. Esto que voy a explicar quizás le va a ser chocante para algunos, pero ¿por qué estas larvas eliminan las bacterias? Porque estas larvas, para comer, cuando ustedes ven estas masas larvarias en un gato muerto, por ejemplo, que se mueven estas larvas, o en un perro muerto, o mueven un perro y se caen un montón de larvas, generalmente la gente arranca como, ¡ah, qué espanto! La verdad que son larvitas de mosca, si no es otra cosa. ¿Cómo comen ellas? Ellas comen de una manera, y pido disculpas si a alguien le va a parecer impactante, pero hacen una digestión, una semidigestión extracorpórea. Es decir, vierten desde la boca, vierten fluidos que llevan enzimas que digieren este material. Entonces, eso que ellas liberan tienen propiedades de tipo antibióticas, o sea, matan a las bacterias, en otras palabras. Tal como los hongos que descubrió Alexander Fleming eliminaban, ¿cierto?, estos productos que es la penicilina y mataba bacterias, ¿cierto? Y eso fue lo que él descubre en su placa Petri. Dice, uy, aquí parece que algo liberan los hongos, y este hongo súper común que es el penicillium, de ahí el nombre de penicilina, parece que libera algo porque aquí no, hay todo un halo que no se desarrolla. Es la guerra química que hacen los distintos organismos. Los hongos eliminan a las bacterias a través de ciertos productos químicos. No entran al combate porque los hongos no pueden pelear. Sencillamente como que yo no te hago nada a ti, pero te mando un veneno. Y entonces con eso elimino al competidor. ¿Quién es el competidor? La bacteria. Eso es lo que llamamos un antibiótico. Un producto que un ser vivo produce para eliminar a otro ser vivo. Y con eso elimina competencia. ¿Ok? Bueno, en el caso de las larvas de mosca, ellas, eliminando estos fluidos que llevan estas enzimas, tienen la capacidad de matar, tienen propiedad bactericida. Y por eso que limpian ahí. No es solamente que las comen las bacterias, sino que las neutralizan, las matan directamente con ese producto. Y por eso que aparece el cuerpo, comienzan a aparecer estos fluidos, ¿cierto? Que uno dice, todo eso fluido, bueno, son los fluidos corporales de uno, por ejemplo, el cuerpo humano, pero más los fluidos que van eliminando estas larvas. Y van moviéndose mucho porque van rotando. Porque cuando se sumergen en un cuerpo, quizás es chocante como yo lo escribo, porque yo soy bastante enfático y a lo mejor explico demasiado bien ciertas cosas que a alguna persona a lo mejor le está dando asco y yo pido disculpas de nuevo. Tiene la posibilidad de desconectarse en este momento si es que le está dando asco. Pero
ustedes comprenderán que estas larvas son aeróbicas. De hecho, nosotros le miramos los orificios respiratorios para identificarlas. Cuando se sumergen y van hacia el interior de un cuerpo, están metidas en un fluido que no tiene oxígeno. Entonces esas larvas tienen como que bucear dentro del cuerpo, comer, tragar, y después tienen que salir a la superficie a respirar. Entonces por eso es que uno ve como una especie de flujo de larvas que van como moviéndose permanentemente. Porque cuando están más expuestas, ahí aprovechan a tirar, es como una ballena que sale, ¿cierto? Un delfín que sale a la superficie a tomar aire, ¿cierto? Y después se sumerge de nuevo, ¿cierto? Eso. No sé si soy demasiado gráfico, no sé si logro darme a entender, o si es demasiado asqueroso lo que estoy describiendo. A lo mejor estoy arruinando la cena de más rato y pido disculpas, pero el tema es este, ¿no? La verdad es que uno al final se acostumbra a esto y de verdad uno tiene que agradecer a estos descomponedores, si no, como decía alguien por ahí, si no fuera por los descomponedores, el planeta estaría tapado de cadáveres, o sea, estaría Cicerón, estaría Dante Alighieri, los cadáveres ahí enteros todavía, todos los dinosaurios estarían todos ahí, no sé. O sea, gracias a la descomposición es que se produce lo que se llama en inglés el turnover, que es el reciclaje, ¿cierto? Los elementos que forman nuestros huesos, el fosfato que está dentro de nuestros huesos, dentro de nuestros dientes, quién sabe dónde estuvo anteriormente ese fosfato que tengo ahí metido en un diente, formando, ¿cierto?, el diente, a lo mejor formó parte del cuerpo de, no sé, de Julio César, no sé, o a lo mejor formó parte de un, no sé, el reciclaje y los elementos es así. Para los ingenieros es fácil imaginarlo cuando, no sé, en los procesos industriales, lo quiero llevar al ámbito de la ingeniería, no sé, se cortan planchas de fierro, estoy pensando en los equipamientos Opici de Franca, por ejemplo, de la familia de Franca, cortan retazos. Bueno, ¿qué se hace con todos esos retazos? Se vuelven a reciclar, se venden como fierro, que lo funden y se reutiliza de nuevo. Los ingenieros son bastante buenos recicladores. Y ahora está partiendo, a Dios gracias, ¿cierto?, la famosa ley REP, responsabilidad empresarial prolongada o permanente, que ¿qué significa? Que ahora tú eres constructor, estás construyendo un edificio, se te va a pedir, ¿qué va a hacer con todo su escombro? ¿Qué va a hacer con los elementos, los fierros que sobran? ¿Qué va a hacer con...? ¿Te fijas? O sea, ya no es llegar y echar un camión y ir a tirar al vertedero, ¿no? Usted tiene que demostrar que va a hacer una adecuada disposición de estos residuos. De hecho, yo, cuando viendo que nadie pescaba este tema de la entomología forense, yo acá en Temuco, durante 3 años, previo lo preparamos durante 1 año, tuve a cargo de un proyecto que era de reciclaje. Yo vi que aquí había un cartoneo informal y dije, bueno, si nadie me quiere pescar mi proyecto, o sea, mi tema de entomología forense, hagamos algo parecido con lo que es el reciclaje que deberíamos hacer todos nosotros. Nosotros deberíamos ser capaces de reciclar todo. Pero nosotros tiramos todo junto a la basura. Yo no en lo particular, yo tengo este bicho metido en la cabeza desde hace una vida, digamos. Entonces, antes de llegar a Temuco, que yo composteo todo, yo no dejo botar una cáscara de manzana a la basura común. Solamente boto la basura común aquello que yo sé que no se puede reciclar. Los envases plásticos los clasifico y los voy a entregar a los puntos limpios y todo, los vidrios ni hablar también. Entonces, fueron 3 años en que me tocó trabajar con cartoneros. Yo trabajaba con gente de estos cartoneros informales y los fuimos formalizando, le dimos módulos para que pudieran trabajar en un lugar cerrado. Eso me llena de orgullo porque personas que trabajaban en la calle bajo la lluvia y todo tuvieron la oportunidad de mejorar notablemente sus condiciones de trabajo, y lo digo con mucho, mucho orgullo, quizás hasta con más orgullo de lo que es el tema de entomología forense, porque cuando tú descubres que esos 20 recicladores que están y se inscribieron en el proyecto, las 3/4 partes son analfabetos y hay que correr, ¿cierto?, a conseguir que alguien los eduque, que los alfabetice adultos, por ejemplo. Cuando te das cuenta que todas esas mujeres jóvenes que eran cartoneras no tenían control de Papa Nicolau, nada, no tenían ni idea. ¿Papa cuánto me decían? Mujeres jóvenes, de treintonas, qué sé yo, ustedes se hacen los controles, no tenían idea. Entonces, hablaron con los contactos de acá. Afortunadamente soy muy amigo del doctor Ítalo Capurro, que es el ginecólogo, y le dije, oye, Ítalo, tengo este problema. Ya me dijo, te contacto con una matrona para que las atiendan a todas estas cartoneras, ¿cierto? Entonces, fue un proyecto muy integral, muy, muy sistémico. Se vio la educación, se vio la salud, no solamente el reciclaje, les compramos las balanzas para que ellos pesaran su material y no que se lo pesara el comprador, porque había mucho abuso en eso.
le exigimos que no trabajaran niños. Si usted se inscribe en esto, usted se tiene que inscribir, pero sus hijos van al colegio. No pueden estar trabajando y van a trabajar de día, no de noche. Como yo los vi hasta la 1 de la mañana acarreando cosas con los niños en la noche acá en Temuco, bajo la lluvia. No, no, eso se acaba. Usted tiene que ver cómo, pero los niños tienen que ir al colegio el día siguiente, por lo tanto, usted no los puede estar trayendo y van a trabajar de día. Así que hablando con el comercio para que le dieran los materiales de día, no de noche. Y hasta el día de hoy lo hacen. Y es el proyecto, partió el año 95. El año pasado íbamos a cumplir los 25 años. Un cuarto de siglo este proyecto, a mucha honra, es el único proyecto hecho desde una universidad en convenio con una municipalidad. Entonces ahí, ¿qué es lo que hice yo? Fue como hacer una especie de transposición entre lo que yo aprendí en lo que era el turnover, el reciclaje en la naturaleza, llevarlo al ámbito social. Por supuesto que después habían algunos que partieron también, pero empresariales. Me acuerdo que en esos años estaba en La Reina, a lo mejor alguno de ustedes se acuerda, un proyecto de La Reina con recipientes de colores, qué sé yo, a lo mejor algunos vivían en La Reina en esos años, pero eso era a nivel empresarial, no fueron universidades con ¿cómo se llama?, con municipalidades. Fueron de repente personas que dijeron, oye, me permite en este barrio, a la municipalidad, yo voy a entregar estos contenedores para ver si podemos, y la municipalidad, ya, ok, hágalo, pero las municipalidades no se habían involucrado en esos años en el tema del reciclaje. Y ahora cada vez más. Yo en este momento estoy disfrutando, de hecho acabo de ¿cómo se llama? Tengo que revalidar lo que yo propuse en esos años, en el año 95, lo siguiente. Oye, a los que reciclan, bájenle el cobro de aseo. Es un incentivo. No, me dijeron, Eduardo, tú estás loco, me dijo. Eso en Chile no se puede hacer. No, no es imposible. Ahora se hace. Del año pasado que a mí me devuelve plata la municipalidad, ¿cierto? Si yo demuestro que estoy reciclando, y aquí han venido a hacerme visita y le digo, ahí están las composteras, ahí junto al plástico, ahí están los vidrios, todo. Ok, entonces me rebajan el 50%. Y Bueno, eso es bueno. súper bueno el dato. Eso. Oye, muy interesante todo lo que Muchas nos gracias por has toda la contado. explicación. Muchas gracias. Muy Muchas interesante. gracias. Yo quería decirles que me tuve que ausentar un ratito Sí, por no hay un problema. problema está de bien. fuerza mayor, No te preocupes. por eso que les pido disculpas, ¿ya? No hay problema, no hay problema. No, Pablo lo hizo muy bien, Franca, así que no te preocupes. Claro. Solamente que cuando veía a Franca y veía a una persona de barba, yo dije, no puede ser. La mujer barbuda. La mujer barbuda del circo. Claro. Sí. No, Eduardo, ha sido un placer tenerte y saber que fuiste past presidency, que eso. Y como dijo Franca, te vamos a cobrar la palabra el próximo año. ¿Ya? Yo no estaré en el cargo porque yo ya cumplí mi ciclo de 4 años, pero esta organización tiene una tradición octogenaria, te digo, así que la directiva que también se renueva, pero se renueva parcialmente, normalmente sí que tiene continuidad, así que la palabra que te dijo nuestra vicepresidenta Franca realmente se va a cumplir. Correcto. Así que ha sido un gran agrado conocerte, yo no te había conocido, y fue una muy agradable sorpresa. Muchas gracias. Y vamos a cobrar los que estemos ahí en esa oportunidad, que nos cuente la historia de tu padre, que creo que como contribución de un héroe de guerra, porque la verdad yo creo que es una oportunidad única para el círculo. Correcto. De hecho, yo creo que lo que ellos vivieron, esa generación, digamos, puede servirnos para los días actuales. De hecho, cuando teníamos que hacer las cuarentenas y todas esas cosas, mi padre hizo una cuarentena de 5 años en un campo de concentración en la India, a los pies de los Himalayas. Sí. Entonces, una cuarentena, estar un mes en la casa, en tu casa, no tiene punto de comparación, digamos. No, en Italia se ha pasado muy duro, así que nosotros acá nos quejamos. Sí, claro. Ha sido muy duro. Exactamente, así que, digamos, nos sirve ver a estos ancestros, nuestros padres, nuestros abuelos, cuando uno ha tenido la dicha de conocerlos y todo, tenerlos, y ver que pasaron por pruebas tan difíciles,
Y en el Sí. caso particular de mi padre, esta cosa del submarino y toda la cosa que es una cosa realmente increíble, es increíble. Bueno, Y ya por eso eso yo está creo escrito, que ya, sería muy interesante conocer esa historia, Eduardo. Así sí, que, Sí, no, y mira, yo, bueno, yo voy, aprovecho también de agradecer ujú, la interesante presentación que hiciste. Yo me falté un pedacito, pero como está siendo grabada, la vamos a ver con Pablo. Cuando Dino la ponga disponible, te vamos a mandar un link para que tú también tengas el link de esa charla para que se la puedan mandar a otras correcto. personas también. Perfecto, ¿Ya? muchas gracias. Yo, Eso. de hecho, esa charla que dimos en la escuela de suboficiales Lorenzo Bezzi en Italia, yo sí, la tengo en un DVD o en un CD, en un DVD creo que es. Y lo que tengo que hacer ahora es, lo que pasa es que ahora los computadores vienen sin lector de CD. Entonces, pero Sí, yo sí, tengo un computador sí, sí, sí. de la universidad que sí tiene lector, y lo que voy a hacer es descargarlo para tenerlo como archivo digital y subirlo a un drive para tener esa conferencia, porque esa está hecha en italiano, y lo interesante fueron las preguntas también, que para mí fue una sorpresa muy, muy agradable, que me hicieron muchas preguntas al final, ¿cierto? La qué charla fue bueno. bastante corta, fueron como 40 minutos, 35 minutos, y después no se querían ir, pues. Tuvo que el almirante decir, ya, está bueno, paremos, hay que ir a almorzar, porque la verdad Como es que fue muy, nosotros ahora, que no nos Igual que queremos ir nosotros tampoco. ahora vamos a tener que ir a comer. claro, exactamente, ahora a comer, ahora a comer. Ahora sí, Ya. Gabriela, Pepito. Ya de mono. Ok, muchas gracias. Gracias. Ok, Sí, Gracias. Franca, Gracias, Eduardo. Gracias, ya, una, Eduardo. bueno. una última Gracias, palabra. Muchas A ver, gracias. un momento. ¿Quiere decir algo, Rodolfo? Dime, Sí, Rodolfo. quiero recordar a todos que la directiva, estamos en un proceso de elección para elegir la nueva directiva. Yo cumplí el plazo con la pandemia, esto se ha perdido, de 4 años, o sea, 2 años más la reelección que se hizo automática, digamos, por la pandemia, digamos. Pero estamos en el periodo 4 años y normalmente, según la tradición del círculo, conviene, se considera renovar la directiva y le vamos a avisar oportunamente con Frank y la directiva para proceder al proceso de elección de renovación de la presidencia y la directiva. Así que, Buen punto, Rodolfo. Qué bueno que te acordaste. Y bueno, ojalá la próxima vez que sea presencial trataremos de hacer la elección. vamos, cuando estamos empujando para que sea presencial, yo tuve el viernes, porque era el cumpleaños de mi señora, fuimos un piccolo grupo nomás al estadio, pero le escribí a Franca que quedé muy impresionado cómo está la atención en el estadio. Sí, Sí, tienen súper buena. una muy buena cocina, no italiana porque son casi todos peruanos, pero es de una gastronomía espectacular y muy buena atención. Así que Franca, como es directora, que aprovecho de felicitarla porque hay mucho avance en ese sentido. Gracias. Nada. Gracias, Rodolfo. Y bueno, les contaremos cómo vamos con la posible cena, ¿ya? Sí, Ya, muy amigos. bien. Un Ci gusto. vediamo, Eduardo. Muchas gracias. piacere. Gracias a todos por Chao. participar. Muchas gracias de nuevo, Gracias a Eduardo. todos. Chao. Gracias, Eduardo. Buonanotte. Chao, arrivederci. Adiós. Chao, chao. Arrivederci a tutti. Chao, chao, chao.